Capítulo 1. La vida antes de la desaparición. Para comprender verdaderamente el impacto de una desaparición, primero debemos comprender la vida que existía antes. Elena era una mujer común con sueños comunes. Casada durante 8 años con Marco, tenía una vida que, si bien no era perfecta, parecía estable. Marco era un hombre carismático y trabajador que vendía seguros para una compañía internacional. Viajaba con frecuencia, lo cual nunca fue un problema hasta que los días sin llamadas ni mensajes comenzaron a multiplicarse. Tenían una hija, Sofía, que entonces tenía solo 5 años. La niña adoraba a su padre y esperaba con ilusión su regreso de los viajes de negocios. Elena se encargaba de la casa, cuidaba de Sofía y trabajaba como maestra de educación infantil. Sus días transcurrían entre la rutina familiar. Levantarse temprano, preparar el desayuno, llevar a Sofía al colegio, trabajar, recoger a su hija, ayudarla con los deberes y preparar la cena. Las tardes eran para la familia. Cuando Marco estaba presente, pasaba tiempo con Sofía y ayudaba con las tareas del hogar. Elena se sentía segura, aunque a veces pensaba que Marco podría ser más abierto con sus sentimientos. Era de los que se guardaban todo para sí mismos y rara vez hablaban de sus problemas. Al recordar aquellos tiempos, Elena se preguntaba a menudo si había señales que debería haber notado. ¿Había pequeñas discrepancias en las historias sobre sus viajes? ¿Había alguien que mencionara con frecuencia que le pareciera sospechoso? Las respuestas seguían siendo confusas porque, como suele ocurrir, no había señales evidentes. La desaparición fue tan repentina como impactante. Capítulo 2. La desaparición. Era un martes cualquiera cuando todo cambió. Marco salió de casa diciendo que viajaría a Barcelona durante 3 días para asistir a una conferencia de ventas. Cogió una maleta, besó a Elena y a Sofía en la frente, como de costumbre, y se marchó. Los 3 días se convirtieron en 4. Elena llamó a la empresa. No había ninguna conferencia programada. Su corazón empezó a latir con fuerza. Llamó al móvil de Marco, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Dejó mensajes. Nadie contestó. 24 horas se convirtieron en 48. Elena, presa del pánico, acudió a la policía. Presentó una denuncia por desaparición. La policía le hizo preguntas pertinentes. ¿Había problemas en el matrimonio? ¿Deudas? ¿Relación con gente peligrosa? Elena respondió con sinceridad que no, o al menos que ella supiera. Los primeros meses fueron los peores. Había un vacío absoluto de información. La policía abrió una investigación, pero al no haber pruebas de ningún delito ni de una fuga planeada, el progreso fue lento. Los medios locales cubrieron la noticia brevemente. Hombre desaparece misteriosamente. Hubo llamamientos, búsquedas en albergues, contacto con hospitales. Nada. Elena transformó la sala de estar en un centro de operaciones improvisado. Pedía información a la policía a diario, creaba carteles, publicaba en grupos en línea de personas desaparecidas. Sus noches eran de insomnio. Su mente creaba escenarios. ¿Sufría Marco amnesia? ¿Lo habían secuestrado? ¿Estaba involucrado en algún delito? ¿Se había suicidado? Sofía preguntaba constantemente: «Mamá, ¿cuándo va a volver papá?». Elena no sabía qué responder. La niña sufría tanto como su madre, aunque de maneras diferentes. Empezó a tener problemas en la escuela. Sus dibujos, que antes eran brillantes y alegres, se volvieron más sombríos. Capítulo 3. Los años de incertidumbre. El primer año tras la desaparición suele ser el más intenso emocionalmente. Pero los años que siguen pueden ser aún peores, porque la esperanza se transforma en algo extraño y doloroso, una mezcla de anhelo y resignación. Elena necesitaba seguir adelante. Las facturas seguían llegando. Sofía tenía que seguir yendo al colegio. Había que pagar el alquiler. Después de unos meses, Elena comprendió que la vida no se detendría mientras esperaba. Tenía que ser madre y padre para Sofía. Tenía que ser fuerte,
incluso cuando quisiera derrumbarse. Empezó a asistir a un grupo de apoyo para familias de personas desaparecidas. En estas reuniones, conoció a otras mujeres con historias similares. Estaba Lucía, cuyo marido había desaparecido hacía 7 años. Estaba Marta, cuyo hijo llevaba 10 años desaparecido. Estaba Rosa, cuyo hermano había desaparecido y fue encontrado en otro país, vivo, pero con amnesia. Estas historias ofrecían tanto esperanza como advertencia. En el segundo año, Elena hizo algo valiente. Contrató a un detective privado con sus ahorros. El detective investigó los registros bancarios, las cámaras de seguridad y los contactos de Marco. Descubrió que Marco había realizado transacciones monetarias el día de su desaparición, lo que sugería que se había marchado voluntariamente. Este descubrimiento fue devastador de otra manera. Significaba que Marco no había sido víctima de un secuestro ni de un accidente. Había elegido irse. Había elegido dejarlos atrás. En su tercer año, Elena inició los trámites legales. Necesitaba la condición legal de viuda o divorciada para poder tomar ciertas decisiones financieras. El sistema legal era lento, burocrático, y para una mujer que ya estaba emocionalmente agotada, era una carga más. Sofía, que ahora tenía 8 años, tenía preguntas más complejas. «Mamá, ¿papá no nos quiere?» Elena se encontraba inventando respuestas que ni ella misma creía del todo, intentando proteger a su hija de una verdad que aún no podía asimilar por completo. Capítulo 4. La rutina del dolor. Hay algo profundamente extraño en vivir con la pérdida de alguien que no está muerto. No hay funeral que cierre el ciclo. No hay una verdad definitiva. Solo una ausencia continua e inquietante. Elena comenzó a establecer una rutina para sobrellevar el dolor. Por la mañana se despertaba, cuidaba de Sofía y se iba a trabajar. En la escuela mantenía una fachada profesional. Los niños a los que enseñaba eran demasiado inocentes para saber de su sufrimiento. Por la tarde, volvía a casa, ayudaba a Sofía con la tarea y preparaba la comida. Estos momentos con su hija eran sagrados. Sofía era su razón para seguir adelante. Por la noche, cuando Sofía dormía, Elena se permitía sentir. Lloraba, escribía en su diario, investigaba, buscaba a Marco en las redes sociales, veía documentales sobre personas desaparecidas, ayudaba a otras mujeres en situaciones similares en Internet. Los fines de semana, Elena intentaba llevar una vida normal. Llevaba a Sofía a actividades. Iban al cine, visitaban a su abuela, intentaban sonreír. Pero había ciertos factores que desencadenaban arrebatos emocionales. Ver a una pareja en la calle, el mes del cumpleaños de Marco, el día de su desaparición, que se convirtió en una fecha sombría que Elena marcó en el calendario. La primera vez que Sofía ganó un premio en la escuela y le pidió a su padre que se lo mostrara. Todos esos momentos reabrieron las heridas. Elena se preguntaba a menudo cómo era posible amar y odiar a la misma persona simultáneamente. Todavía amaba al Marco que conocía, pero ahora odiaba al hombre que la había abandonado. Estos dos Marcos coexistían en su mente, creando un conflicto interno que jamás se resolvería por completo. Capítulo 5. El regreso inesperado. Al final de su penúltimo año de instituto, cuando Elena había empezado a aceptar que tal vez nunca sabría qué había pasado, recibió una llamada. Era la policía. Habían encontrado a Marco. Estaba vivo. Los detalles llegaron poco a poco. Habían visto a Marco en un mercado local. Alguien lo reconoció por una vieja foto publicada por la policía. No opuso resistencia cuando la policía se le acercó. De hecho, cuando le informaron de que Elena había denunciado su desaparición, pareció sorprendido. Me he casado con una mujer llamada Isabel. Nos casamos hace 2 años. Está embarazada. Las palabras fueron como golpes. Casado, otra mujer, embarazada. En ese momento,
Elena experimentó emociones indescriptibles. No era solo traición, era una traición que desafiaba la lógica. No era solo rabia, era una rabia que ardía con la intensidad de una estrella moribunda. Capítulo 6. La verdad al descubierto. Durante los interrogatorios y las conversaciones posteriores, la historia comenzó a esclarecerse. No era una historia sencilla. Marco conoció a Isabel en Barcelona. Fue un encuentro casual en un bar. Era una mujer de espíritu libre, viajera, que vivía la vida como Marco siempre había deseado en secreto. Se sintió atraído no solo físicamente, sino también por la libertad que ella representaba. Una cosa llevó a la otra. Marco, al parecer, había entrado en una especie de psicosis emocional. Estaba tan inmerso en su nueva relación, tan absorto en el romanticismo de la posibilidad de una vida diferente, que su antigua vida, Elena, Sofía, sus responsabilidades, comenzó a parecerle irreal. No había planeado desaparecer deliberadamente, o tal vez sí. Los detalles eran confusos y contradictorios. Lo que estaba claro era que había decidido no regresar. Había enviado mensajes anónimos a su antigua empresa, diciendo que no volvería. Él e Isabel se mudaron y comenzaron una nueva vida discretamente. Cuando le preguntaron por qué no se había puesto en contacto con Elena para informarle, ofreció justificaciones que Elena consideró insuficientes. No sabía cómo reaccionarías. Tenía miedo. Pensé que con el tiempo lo superarías. ¿Y Sofía?, preguntó Elena con voz gélida. ¿Pensaste en nuestra hija? Marco bajó la mirada. Todos los días, dijo. Pero estaba atrapado. No sabía cómo volver. Elena casi se rió de la ironía. ¿No sabía cómo volver? Simplemente había elegido no intentarlo. Capítulo 7. El problema legal. Lo que siguió fue un embrollo legal. Marco había desaparecido en circunstancias ambiguas. Técnicamente, no había cometido un delito grave ante la ley. Un hombre adulto puede elegir desaparecer. Dejar a una esposa e hija sin apoyo económico ni emocional era éticamente repugnante, pero no necesariamente un delito. Había cuestiones legítimas sobre la pensión alimenticia, la custodia y el divorcio. Elena necesitaba contratar a un abogado. Necesitaba documentar 3 años de abandono y negligencia. Elena tuvo que estar presente en el tribunal mientras se discutían las obligaciones financieras de Marco. El proceso fue largo y emocionalmente agotador. Hubo audiencias donde Elena tuvo que describir el sufrimiento de Sofía, documentar las dificultades económicas que enfrentaba y explicar el impacto psicológico de la desaparición. Y estaba Marco, frecuentemente negligente en sus apariciones, a veces con Isabel a su lado. Elena tuvo que ver a su exmarido en una relación pública con la mujer por la que había abandonado a su familia. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Marco estaría obligado a contribuir económicamente a la crianza de Sofía, aunque sus pagos a menudo se retrasaban. Recibiría derechos de visita limitados, que a menudo ignoraba. Capítulo 8. El impacto en Sofía. Mientras los adultos litigaban, Sofía lidiaba con sus propias batallas internas. Cuando se enteró de que su padre había regresado, pero que había estado viviendo con otra mujer y esperaba un bebé, algo se rompió dentro de Sofía. A los 8 años, no tenía el vocabulario emocional para procesar tal rechazo. Al principio, Sofía quería creer que su padre volvería a ser el padre que conocía. Se preparó para visitas que a menudo no se producían. Se preparó solo para sufrir decepciones una y otra vez. Finalmente, Sofía desarrolló un mecanismo de defensa. Dejó de importarle. O, mejor dicho, fingió que no le importaba. Pero Elena conocía a su hija y sabía que esa indiferencia era una máscara, una protección contra más dolor. Sofía se volvió una niña más callada. Sus dibujos se volvieron más abstractos y menos coloridos. Desarrolló ansiedad respecto a las relaciones. Con frecuencia le preguntaba a su madre: ¿también me vas a abandonar? Elena tuvo que ser extraordinariamente fuerte en ese momento.
Necesitaba asegurarle a Sofía que nunca la abandonaría. Necesitaba reconstruir la seguridad de su hija, que se había visto afectada por su padre. La niña comenzó terapia. Poco a poco, con el tiempo, empezó a integrar la realidad de su padre y su papel, o la falta del mismo, en su vida. Capítulo 9. La reconstrucción de Elena. Mientras tanto, Elena afrontaba su propia reconstrucción. Los primeros meses tras el regreso de Marco fueron los más difíciles. Había pasado 3 años creando narrativas mentales sobre dónde estaba él y por qué se había ido. Había imaginado que tal vez estaba sufriendo, que tal vez había una razón noble para su desaparición. La verdad, que simplemente había elegido una vida diferente con una mujer diferente. Fue un trago amargo. Elena pasó por etapas de duelo. Negación. Ella no creía que Marco realmente eligiera esto. Iba a haber un error. Un error. Ira. Una ira ardiente la consumió. Fantaseaba con enfrentamientos, con decirle a Marco exactamente lo que pensaba de él. Ganga. Si tan solo pudiera retroceder en el tiempo, si tan solo pudiera haber hecho algo diferente. Quizás si hubiera sido más bella, más interesante, más aventurera. Depresión. Un periodo oscuro donde se sentía vacía, donde incluso sonreírle a Sofía le parecía un esfuerzo monumental. Aceptación. Finalmente, Elena comenzó a aceptar que no podía cambiar el pasado. Marco era quien era. Las decisiones que tomó reflejaron su naturaleza, no la falta de valor de Elena. Durante este periodo, Elena recibió apoyo de su grupo de apoyo. Las mujeres que había conocido durante esos años de espera ahora la apoyaron durante esta nueva crisis. También empezó a trabajar con un terapeuta, una mujer llamada doctora Martina, que la ayudó a desmantelar la culpa que Elena cargaba irracionalmente. Porque, extrañamente, Elena había interiorizado parte de la culpa por el abandono de Marco. Quizás ella no había sido suficiente. Tal vez ella lo había alejado. La doctora Martina la ayudó a ver la verdad. El abandono de Marco se debía a Marco, no a Elena. Capítulo 10. Reconstrucción de la identidad. A lo largo de sus primeros años de relación, Elena se había perdido en su papel de esposa y madre. Esto es común en muchas mujeres. Sus sueños, intereses y aspiraciones han quedado en un segundo plano. Ahora, a sus 30 años, Elena ha tenido la oportunidad, forzada pero real, de redescubrirse a sí misma. Ella empezó poco a poco. Reanudó una antigua pasión por la lectura. Se unió a un club de lectura. Comenzó a tomar clases de yoga. No para impresionar a nadie, sino para ella misma. Asistió a un curso de educación continua para mejorar sus credenciales docentes. Este cambio profesional la llevó a una nueva escuela, nuevos colegas y una nueva comunidad. Poco a poco, empezó a formar amistades genuinas, mujeres que no la conocieron como la esposa abandonada, sino solo como Elena. Y, finalmente, empezó a pensar en tener citas de nuevo. Eso fue aterrador. La primera vez que un hombre la invitó a salir, ella quiso darse por vencida, pero se esforzó por superar el miedo. Su primera cita fue desastrosa, tu segundo también, pero finalmente conoció a alguien. No fue dramático ni instantáneo. Fue lento, seguro y, sobre todo, respetuoso. Se llamaba Luis, un bibliotecario 4 años mayor, divorciado y con una hija de la misma edad que Sofía. Él no la salvó. Ella ya se había salvado. Pero él la acompañó en su camino de reconstrucción. Capítulo 11. Perdón o falta de él. Uno de los temas más complejos de las historias de abandono es la cuestión del perdón. La sociedad a menudo presiona a las víctimas para que perdonen. Deja ir la ira, dice la gente. El rencor te consumirá, advierten. Elena luchó continuamente con esta presión. Al principio, pensó que necesitaba perdonar a Marco para poder seguir adelante. Pero mientras trabajaba con su terapeuta, Elena aprendió algo importante. El perdón no es un requisito previo para la curación.
A veces puedes simplemente dejarlo ir sin perdonar. Elena no ha perdonado a Marco, al menos no del todo. Lo que ella hizo fue liberar la esperanza de que él se redimiría. Dejó de fantasear con un momento en el que él regresaría, se disculparía profusamente y todo estaría bien. En cambio, lo vio claramente. Era un hombre que había tomado una decisión egoísta. Continuaría tomando decisiones egoístas. Y eso era exactamente lo que él era. Cuando Sofía, años después, le preguntó a su madre si odiaba a su padre, Elena respondió honestamente: No, no lo odio, pero lo siento por él. Perdió la oportunidad de saber en quién te convertiste, y esa es su pérdida. Capítulo 12. El legado. Años después, Sofía era una adolescente resiliente. Había recibido terapia, desarrollado mecanismos de afrontamiento saludables y, a pesar de todo, conservaba cierta compasión por su padre ausente. No lo ve a menudo. Él le envía regalos ocasionalmente y la llama rara vez. Tiene una vida aparte con Isabel y sus 3 hijos. Sofía conoce a sus hermanastros, con quienes mantiene una relación incómoda y complicada. Pero Sofía también aprendió resiliencia de su madre. Aprendió que las personas no son villanos unidimensionales, sino seres complejos que toman decisiones. Aprendió que se puede amar a alguien y aún así reconocer que no es bueno para uno. Elena, ahora en sus 40, es una mujer diferente a la que era antes de la desaparición de Marco. Es más fuerte, más consciente de sí misma y menos dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. Su relación con Luis es sana. Él nunca intentó ser el héroe que salva a Elena. En cambio, es un compañero que la respeta y la apoya. Es una maestra más empática porque ha conocido el dolor y comprende que muchos niños de su clase también guardan secretos profundos. Capítulo 13. Reflexiones sobre el fenómeno. La historia de Elena y Marco, si bien es personal, también es universal. Hay miles de mujeres que experimentan algo similar. Internet está lleno de historias de abandono y reconstrucción, de mujeres que han aprendido a vivir con la incertidumbre, de madres que han elegido ser fuertes por sus hijos. Estas historias importan porque validan experiencias que de otro modo podrían parecer aisladas. Cuando una mujer lee la historia de Elena y ve aspectos de su propia vida, comprende que no está sola. Las historias de drama emocional femenino a menudo se subestiman. Existe una tendencia cultural a romantizar el sufrimiento de las mujeres, a hacerlo bello o significativo, cuando a menudo es simplemente doloroso. Pero hay belleza en cómo las mujeres se reconstruyen después de la devastación. Hay fuerza en su resiliencia. Conclusión. La vida continúa. La vida de Elena no volvió a la normalidad de antes. Eso no es posible. No puedes desaparecer durante 3 años y volver al mismo lugar. Pero Elena ha construido una nueva vida. No es perfecta. Todavía hay días difíciles, sobre todo en cumpleaños y fechas importantes, pero tiene estabilidad. Tiene una hija que la respeta y la quiere. Tiene una pareja que la trata a ella y a su hija con dignidad. Tiene un propósito en su trabajo. Tiene amistades sinceras. Y conoce profundamente su propia fortaleza. Marco, a su manera, ha sufrido las consecuencias de sus decisiones. No conoce a su hija adolescente. Vive una vida que, en muchos sentidos, se basa en la ilusión que compartió con Isabel. Mientras tanto, Elena y Sofía siguen adelante, iluminadas por la luz de la supervivencia.